Buenos días a todos los presentes, también a los participantes de manera virtual. Bueno, queremos agradecer muy especialmente a los invitados, a Gustavo de Martín, al profesor Gustavo de Martín y al estimado doctor Sergio Zabalza. Estamos muy contentos de poder participar en Secretaría Científica en el Colegio de Psicólogos Distrito 12 para propiciar la investigación en nuestro distrito. Muy bienvenidos a todos. Y vamos a dar comienzo a la actividad dándole la palabra a la licenciada Vanessa Musante y también agradeciéndole a Malvina Giannoni por su gestión, que también es parte, como Vanessa, del Consejo Directivo. Así que simplemente agradecer la presencia de todos los que están aquí y los que están vía remoto. Como decía Beatriz, yo soy responsable de la Secretaría Científica, la coordinadora es la licenciada Elda Agarie, que hoy no pudo estar presente, así que contamos también con la colaboración de la licenciada Giannoli, que muy gentilmente está acá, y también quería agradecer especialmente a la Asociación Judicial Bonaerense por prestar el espacio, como ya lo he hecho otras veces. Bueno, vamos a empezar a escuchar a Natalia Arce, integrante de la comisión, que además es actriz y siempre nos regala unos minutitos de arte. Bueno, gracias Beatriz, gracias por venir. Bueno, tomando el título del conversatorio, El despertar subjetivo en la era digital, el objetivo es realizar una articulación entre el teatro clásico y nuestra labor como profesional de la salud mental, frente a las nuevas subjetividades de la época. El acto creativo es fundamental y necesario en todo trabajo de investigación. Cada analista en su praxis realiza su propia creatividad articulando práctica y teoría. Estar predispuesto a lo novedoso y desconocido, tomar a partir de allí un verdadero acto creativo de transformación en la clínica. Somos sujetos en acción en una época y contexto determinado. Desde mi lugar de psicoanalista y actriz, quiero realizar esta articulación, hacer lazo desde la creatividad y tomaré del teatro del siglo de oro español un fragmento de la obra La vida es sueño de Calderón de la Barca. La vida es sueño es una obra de teatro de Pedro Calderón de la Barca, estrenada en 1635, siglo XVII, y perteneciente al movimiento literario del Barroco. El tema central es la libertad del ser humano para configurar su vida sin dejarse llevar por un supuesto destino. Segismundo, que es el personaje principal de la obra, vive al principio dentro de una torre. Fue encerrado por su padre, el rey Basilio, por temor a que se cumpla un presagio de que su hijo se convertiría en tirano contra el rey. Segismundo permanece en la más completa oscuridad por el desconocimiento de sí mismo. Solo cuando es capaz de saber quién es, consigue el triunfo, la luz, se enfrenta al padre y rompe con el destino marcado. Se preguntarán qué relación existe entre este teatro y el de la temática a abordar hoy. En el teatro hay un trabajo, una acción, un poner el cuerpo frente al conflicto a resolver en escena. En nuestra labor como analistas, estamos en una época donde tenemos que estar más activos, poner el cuerpo, la escucha, para enfrentar a las nuevas subjetividades de la época y sus conflictos. Más allá del uso que se haga sobre las nuevas tecnologías, que no se pierda la escucha. Voy a recitar uno de los soliloquios de Segismundo para transmitirle en acto que la presencia de lo vivo sigue vigente, más allá de los tiempos, más allá de los lugares y más allá de los textos. Segismundo dice que el soñar, cuando uno sueña, hay una verdad, que cuando se despierta, eso se acaba. En el psicoanálisis tenemos nuestro propio Segismundo, Sigmund Freud, que habló de la interpretación de los sueños como la vía regia para llegar al inconsciente. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¿No? Bueno, Diana es
profesora, concursada, titular de la UBA, es especialista en educación y en tecnología, es doctoranda de psicología en la Universidad de Buenos Aires y es directora de proyectos de UBACIT. Tiene mucha experiencia en esta temática y bueno, vamos a empezar escuchándola a Diana en su exposición. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Bueno, como decía la colega, yo hace muchos años que vengo trabajando sobre todo desde el ámbito de la educación, lo cual implicó en mi desarrollo poder pensar esta cuestión transversal de la tecnología enmarcada en, digamos, pensando, mejor dicho, la educación como dentro de un fenómeno complejo, ¿no? De lo que serían las teorías de la complejidad. Con lo cual, si pensamos que esto es un fenómeno complejo, en donde la tecnología es transversal a distintas instancias, a distintos vectores sociales, culturales, entonces este fenómeno que atraviesa de manera transversal distintas instancias, también me permitió poder poner el foco, ¿sí?, desde lo social, desde lo histórico-cultural, desde los desarrollos científicos tecnológicos que marcan una época y que marcan la subjetividad, y fundamentalmente a partir de lo que se ha llamado la última gran revolución, ¿no?, de la humanidad, como la revolución sociotecnológica de las tecnologías de la información y la comunicación, que son tecnologías que aunan distintas tecnologías, ¿sí? No tiene que ver con la electrónica, con la computación, con las redes de comunicación, y en virtud de esto, cómo se ha ido digitalizando el mundo y se ha ido convirtiendo en instancias de mayores mediaciones virtuales. Cuando digo y menciono lo virtual, estoy hablando de lo virtual en términos de Philippe Queot, que él plantea lo virtual como lo real mediado por tecnología, es decir, la tecnología como la gran mediación, ¿sí? No la virtualidad como en algún momento se oponía a lo real o a lo empírico, sino a un real mediado. Y en verdad cada vez más tenemos más mediaciones, es decir, vivimos en un mundo cada vez más híbrido. Sí, tenemos cada vez más instancias de mediatización que han hecho que se transforme la subjetividad, los lenguajes, los modos de interacción, la producción social, los modos de aprehensión, distribución, sí, desarrollo de conocimiento. Es decir, esto ha modificado claramente no solo muchas instancias sociales, sino muchos modos de producir fenómenos que tocan lo real. En este sentido, bueno, yo me voy a centrar en 2 o 3 cuestiones que me parece que tienen que ver con las tecnologías, estas tecnologías digitales, esta hibridación del mundo, estos seres algo híbridos que ya somos, o medio cyborg, ¿no? Estamos con el celular en la mano, pero en cualquier momento lo podemos tener como un chip en la cabeza. De hecho, existen ya estos chips, implantes y demás. Entonces, yo voy a centrarme, bueno, había traído un PowerPoint, pero en principio voy a hablar de algunos fenómenos y voy a situar estas tecnologías como lo que menciona Voltaire, como tecnologías definitorias. ¿Qué son las tecnologías definitorias? Son tecnologías que desarrollan vínculos, metáforas u otras relaciones con una cultura, de la ciencia, la filosofía o la literatura, y siempre está disponible para servir como metáfora, ejemplo, modelo o símbolo. Me parece que esto toca de distintas maneras el área de la psicología, ya que de hecho toda la línea cognitivo-conductual y todo lo que ha sido la revolución del cognitivismo se basa, ¿sí?, ya sea o en la versión débil o en la versión fuerte de la IA, de lo que planteaba Minsky. Y en función de esto hay toda una línea de desarrollo, ¿no?, del cognitivismo que toma, digamos, los procesos cognitivos como una metáfora de lo que sucede
de la computadora, digamos, estos procesos de información, ¿no? Y de, digamos, de procesamiento de la información, y que a su vez van produciendo modificaciones en el modo de pensar también el ser humano. Es decir, se toma esta metáfora para tratar también de explicar cómo piensa el ser humano. Yo creo que es una visión muy recortada, ¿sí? Estamos hablando ahí de un sujeto. A ver, pensar no es lo mismo que razonar, ¿no? Las máquinas razonan. Pensar implica mucho más. Pensar implica una emergencia en donde están las fantasías, los deseos, bueno, es muchísimo más que pensar. En principio, por ahora, tenemos la racionalidad de las máquinas sostenidas en una lógica de ceros y unos, binaria. Por ahora todavía no es cuántica, que implicaría un salto más cualitativo, pero estos ceros y unos que lo que permiten es representar distintas formas de conocimiento, no es otra cosa que lógica a gran velocidad, lógica sostenida en la energía eléctrica, ¿sí? Que nos lleva a la posibilidad de que las máquinas puedan desarrollar determinadas tareas, determinadas funciones. Y esto me parece que no es algo menor, porque cuando se habla de que pueden simular, que pueden sustituir funciones del ser humano, en algunos aspectos sí, pero en otros no, porque nosotros no nos mantenemos ni nos constituimos por una carga energética que tiene que ver con la electricidad, digamos. Lo nuestro, lo vertebrante del sujeto humano es el afecto. Y de esto hasta se dio cuenta un psicólogo cognitivo, John Searle, que trabajó el tema del cuarto chino, en donde claramente muestra las diferencias que tienen que ver con el sostener determinadas funciones desde distintos sustratos físicos. Cuestión que hoy la inteligencia artificial en su línea más fuerte niega. La inteligencia artificial lo que va a plantear es que independientemente del sustrato físico, orgánico y contextual, social y cultural, lo que importan son las funciones. Y que cualquier función del ser humano, siempre que uno pueda llegar a explicitar de qué manera realiza el algoritmo para procesar información, es simulable. Por lo tanto, es lo mismo. Es como cuando Minsky dijo, bueno, si a mí me hablan de una conducta y me explican cómo es, y yo puedo simularla y me dicen que es una conducta inteligente, eso es inteligencia, ¿sí? Independientemente del sustrato. Entonces estamos frente a un modelo funcionalista, ¿sí? Y mecanicista. En el sentido, además, de que todo lo contextual, histórico, cultural, también queda de lado. Y lo que importa acá es, como dice Benazayag, es que funcione. No tiene que ver con la existencia, ¿no? Sino con lo que funciona. Bueno, quería dar este pantallazo para situar un poco algunas diferencias, pero también les quería comentar que, bueno, hace años nosotros venimos viendo que las coordenadas claramente cada vez más han cambiado y nosotros estamos en un mundo en donde el live streaming, ¿no? El estar conectados todo el tiempo, la ubicuidad, poder conectarnos desde cualquier lugar, el embodiment, que cualquier cosa conecte con cualquier otra, e incluso esta tendencia de empezar a conectar artefactos, y cuando digo artefactos estoy hablando, ¿no? de prótesis electrónicas en nuestros cuerpos, que también existe, la realidad aumentada, la realidad virtual, las holografías. Hay algunas cuestiones que parecen muy de ciencia ficción y lejanas, pero están sucediendo bastante más de lo que uno cree, ¿sí? En todo caso, a veces llegamos más tarde, unos añitos, pero la velocidad cada vez es mayor. ¿Por qué la velocidad es mayor? Porque hay algo que se llama la ley de Moore. La ley de Moore lo que nos cuenta es que cada 2 años se multiplica por 2 o por más, ¿sí? La posibilidad de aceleración de circuitos electrónicos.
y que esos saltos son saltos que no son cuantitativos, que cada vez más van a implicar una proyección geométrica. Si ustedes piensan, hace 45 años atrás, no había tanta gente que tuviera computadoras incluso en la casa, ¿no? Y hoy prácticamente las PC, ¿sí?, con todo ese aparataje, no existen. Existe lo móvil. Y en este sentido de lo móvil, lo que empezamos a ver es mayor cantidad de intercambios virtuales, un cambio fuerte en el lenguaje, en las formas de los vínculos, en cómo se comunican los jóvenes, está muy claro esto, en las dificultades de la lectoescritura también está por los predictivos, ¿no?, que aparecen y que después no pueden terminar de escribir ni una palabra en la escuela, por cómo se modifica la atención. Ya hay muchos estudios que hablan de cómo se modifica la atención y cómo ha bajado 2 segundos el nivel de atención, que es un montón, parece que no, pero es un montón para centrarse y para poder filtrar la información de calidad. La sobreestimulación, ¿sí?, la cantidad de estímulos a los que estamos expuestos y cómo en medio de todo eso nosotros tenemos que poder encontrar un sentido, ¿sí? Es decir, es muy fácil estar en un mar del sinsentido, ¿no?, en medio de la velocidad, la fragmentación y la inmediatez. Bueno, ese es el escenario del sujeto de hoy, ¿no?, en donde se habla de múltiples conexiones, que estamos hiperconectados, pero a la vez estamos muy desconectados, ¿sí? Sobre todo estamos muy desconectados de los procesos de reflexión, los procesos de soledad, digamos, porque todos estos aparatitos sirven para también taponar agujeros y establecer relaciones que, como decía Carlos Neri en un artículo que se llamaba Singularidad en la red, decía, finalmente a veces nos encontramos que parece que estamos hablando con otro, pero son dos narcisismos que se hablan a sí mismos, ¿no? De todas maneras, la red no es solamente todo esto, la red también, en la red uno puede encontrar ideales, puede encontrar movimientos como el Ni Una Menos, que surgió de la red, los movimientos de indignados, es decir, hay también otros aspectos del trabajo, por ejemplo, de gente con discapacidad que no, digamos, puede acceder con distintos dispositivos a poder trabajar a distancia. El acceso al mercado que se ha hecho mundial, con todos los pros y contras, ¿no? Y también otras cuestiones como el autoritarismo, ¿no?, que se ve tanto, el odio, las perversiones que se han reciclado, ¿no? Podríamos decir que entonces la red también es en algún punto un soporte y un reciclaje de identidades. En este sentido, uno, cuando plantea la singularidad, sin embargo, va a encontrar en la red muchos patrones en las imágenes. Yo había traído un PowerPoint, pero se los muestro, esto, ¿sí? Son patrones de redes sociales de cómo la gente se expone para ser elegida, para ser amada, para ser observada. Fíjense que no importa la edad, los cuerpos, el tamaño, ¿sí? Está este tema del patrón que se repite, ¿no? Y es para preguntarse por estas formas que también se sobreimprimen y que tienen que ver con una lógica de mercado. Por eso puse estas zapatillas en el medio, ¿no?, que son todas iguales pero parecen distintas. ¿Qué tienen de distinto, no? Mínimamente el rasgo del color, pero sin embargo lo que impulsa el mercado es esta homogeneización y este aplastamiento en donde los cuerpos también se exponen, se compran y se venden. Porque en definitiva en las redes también, ¿no?, se vende. ¿Y qué hacemos cuando corremos por el mundo, ¿no?, en donde McLuhan ya había dicho que la velocidad de la electricidad tiende a abolir el tiempo y el espacio de la conciencia, ¿no? Este es un fenómeno que sucede mucho cuando uno está en la red. Esta cuestión de perder noción del tiempo, perder noción del espacio. Tiempo y espacio son dos variables
que estas tecnologías digitales hacen que se quiebren dentro de lo que nosotros consideramos o veníamos considerando los que somos de otro tiempo, el continuo de lo cotidiano, ¿sí? Sin embargo, para los jóvenes, y cada vez más para nosotros también, empieza a haber en esta hibridación un continuo, ¿sí? En donde el tiempo y el espacio se trastocan, porque a todos nos ha pasado también que el tiempo y el espacio se nos trastoca. Y en virtud de esto, yo había traído otra imagen en función del tema de la identidad y esta necesidad de todo el tiempo estar sacándose fotos, ¿no? El live streaming que mencioné antes, y cómo antes las fotos tenían que ver con, bueno, yo estuve en un lugar, yo me fui de vacaciones, esto es un recuerdo, sin embargo, esto ya no es así. Yo todo el tiempo tengo que congelar o no congelar, porque se da en un marco fluido, ¿sí? Tengo que estar mostrando que estoy siendo. Ya no soy, estoy siendo todo el tiempo, y en esa fluidez del mundo líquido también va mi ser. En esta hibridación del mundo y esta noción de inteligencia artificial, nos encontramos con algo más, con un último fenómeno que a todos nos resultó todavía más disruptivo, que es el ChatGPT y todos los otros modelos de inteligencia artificial que permiten, ya sea mejorar tareas de expertos, ¿no? Como de diagnóstico, de ingeniería, de análisis científico, etcétera. Pero también hay una rama que es la rama que se llama subsimbólica inductiva, ¿sí? Que no es la rama deductiva de los sistemas lógicos cerrados, en donde aparece lo que se llama el machine learning, ¿no? El aprendizaje automático y las redes neuronales, ¿sí? Que son modelos, a ver, para no asustarlos, digo, parece muy complicado, pero si ustedes recuerdan algo de estadística y correlaciones, ¿sí? Cuando uno correlaciona una variable con otra, que en realidad no es causalidad, es como se ordena una variable, se ordena la otra, y que lo que estoy diciendo es que se ordenan de la misma manera, da una probabilidad, ¿sí? Lo que hace la IA más avanzada es esto, es trabajar sobre probabilidades, ¿sí? Con muchísimas capas y con un potencial que incluso obviamente para trabajar con esa cantidad de variables, nuestra mente no manipula esa cantidad de variables. Ese es el punto fuerte que tienen. El punto débil es que no deja de ser algo muy rígido. Frente a lo que muchos dicen que la IA piensa, en realidad son formas de probabilidad de resultados que cuando yo me quiero correr un poquito de esto, en realidad, digamos, no hay flexibilidad. Por eso es que se las entrena. Se las entrena ¿para qué? Para que cada vez vayan capturando más y acercándose más a las formas de pensamiento humano. Bueno, pero además de esto, y ya termino, si me quedan 5 minutos, lo que quería acercarles es que hemos llegado al punto en donde no se trata solo de aumentar o transformar la realidad, ¿no? O lo humano, sino de rediseñarlo. Y ahí está toda una línea dentro de lo que es la IA fuerte, que se llama transhumanismo. Este transhumanismo, que tiene un manifiesto, va a decir que nosotros, y que estamos muy cerca, para algunos es el 2030, va a llegar un momento que vamos a ir modificando tanto nuestros cuerpos que vamos a ser cyborgs, pero que además las máquinas van a llegar a un momento de singularidad. Esta singularidad va a tener que ver con un desarrollo tal de la inteligencia artificial que las máquinas van a tomar la delantera, van a tener conciencia de los procesos, cosa que ahora no tienen, ¿sí? Conciencia, y van a poder modificarse a sí mismas y modificar el entorno y modificar e incluso rediseñar al ser humano.
¿Cómo? Con tecnologías emergentes. Esto que mirás así de raro, si yo les pasara acá un video de algunos biohackers, ustedes se caerían de la silla, ¿sí? Igual con las limitaciones que hay, pero hay cosas que impresionan mucho. Pero en definitiva es ingeniería genética, trabaja con información, las tijeras CRISPR, que hace 2 años ganaron premio Nobel por editar el ADN y que de hecho ya ahora hay un niño que curaron de un problema de riñón porque tenía un trastorno en el ADN que iba derecho a un trasplante. Todo lo que es cibernética y las cuestiones de información y lo que se llama biología sintética. Esto es lo que está en el centro de supuestamente el futuro sujeto cyborg, futuro y no tan lejano. Creo que igual hay algunas fantasías de ciencia ficción, pero la ciencia ficción siempre se adelantó muchas veces, ¿no? A algunas cuestiones que después se nos aparecen. Para terminar, yo diría que así como la religión fue de algún modo corrida por la ciencia, ¿no? En la modernidad, fíjense cómo la ciencia termina buscando estos ideales de no envejecimiento, de vida eterna, a través de la tecnología y de última, es la búsqueda nuevamente de un paraíso perdido. Bueno, gracias. En siguiente lugar presentamos al profesor Gustavo de Martín. Les comento, él es profesor de filosofía de la UNLP, doctorando en estudios del conurbano, posee una especialización en docencia universitaria, ha sido docente capacitador en el área de modelos de gestión para la administración pública, se desempeña como divulgador científico en medios radiales de alcance nacional y local, actualmente incursiona como columnista en Cruce, que es la cadena conurbana de comunicación y cultura. Ha realizado estudios superiores y fue docente de epistemología de las ciencias ambientales en la maestría de desarrollo sustentable en la UNLA. Desarrolló investigaciones relacionadas con las materias que dicta y participó coordinando actividades en proyectos de extensión relacionadas con la divulgación científica. Buen día. Un agradecimiento al colegio. Es la primera vez que me toca venir a esta charla, que son sumamente interesantes e importantes. Digamos, es un tiempo de profundos cambios, entonces tenemos que poner todos la atención y ser actores, ¿no? Actores y decisores en un momento en que todo está transformándose. Bueno, la subjetividad entendida como la vivencia individual del mundo ha sido un eje transversal en la historia de la filosofía y la psicología. Desde su instauración en la modernidad, con Descartes proclamando el cogito ergo sum, sentando así las bases de una subjetividad autoconsciente como fundamento del conocimiento, hasta las teorías contemporáneas del yo, como construcción narrativa, el concepto de sujeto ha sido un problema para nosotros, un tembloroso y exigente problema. Siempre ha sido un espacio de problematización. Sin embargo, el siglo XXI, con su vertiginosa transformación tecnológica, impone nuevas condiciones de posibilidad para el surgimiento, consolidación y o disolución del sujeto. ¿Nos encontramos frente a un despertar subjetivo o frente a su ocaso? Son tiempos en los que paradójicamente el yo se desdobla, se multiplica, se diluye en interfaces de pantallas, algoritmos y redes sociales. Esto contradice un elemento clave que, como sugirió Deleuze, el sujeto moderno se constituye en la individuación, es decir, en la concepción de una unidad monádica que no puede dividirse, la cual es, en definitiva, la fuente del derecho político, positivo, liberal y moderno. Recordemos que frente a la certeza cartesiana, Kant complejizó el problema mostrando que el sujeto no accede a la cosa en sí, sino que estructura la experiencia mediante formas a priori, lo cual implica una subjetividad trascendental como condición de posibilidad del conocimiento, que se resume en lo que él llamaba la unidad trascendental de la conciencia como a percepción trascendental. Es decir, aparece la conciencia con Kant, ¿no? Posteriormente, recogiendo estos debates, la fenomenología en términos husserlianos consideró que la conciencia siempre es conciencia de algo. Es decir, tiene una intencionalidad. El sujeto entonces ya no era una sustancia cerrada, sino un flujo activo de sentido que se proyecta hacia el mundo. Es así que una vez consolidada una epistemología del sujeto,
entonces sí, el campo de lo psicológico fue posible como ciencia. Concepto del sujeto es el concepto clave que constituye la conciencia y que luego puede ser, como fenómeno, estudiado científicamente. Pero a mediados del siglo XX será Lacan quien romperá con el sustancialismo aristotélico para instaurar un tipo de sujeto producto ahora de un efecto significante en la estructura del lenguaje. Ustedes me corrigen. Así, el sujeto ahora es producido por efectos semióticos. Poco después, Foucault, en un parágrafo de Las palabras y las cosas, titulado El sueño antropológico, anunciará, siguiendo a Nietzsche, la muerte del hombre, y con ello dejará en claro la caducidad histórica del concepto de sujeto. En hermenéutica del sujeto, posteriormente, propondrá comprender la emergencia del sujeto recuperando el antiguo apotegma délfico, ¿no? Conócete a ti mismo, al que reinterpretará como epimeleia eautón, es decir, cuidado de sí, el cuidado de sí mismo. Es decir, el sujeto se constituye ya no como una entidad esencial, sino como ese ejercicio del cuidado del cuerpo. Pero también mostró que el sujeto moderno, el mismo Foucault, está en una construcción histórica determinada por regímenes discursivos que se instalan como regímenes de verdad. Entonces, desde el inicio del siglo XX, se comenzó un desmontaje del concepto de sujeto, el sujeto moderno. A partir de allí, la subjetividad dejó de ser entendida como una esencia fija para pensarse como un efecto histórico, social y o político. Esta crítica fue ampliada por otros pensadores postmodernos como Lyotard, Derrida, Deleuze, quienes descentraron aún más al sujeto, mostrando su multiplicidad, su inscripción en el lenguaje y su carácter procesual. Esta tarea da lugar a la emergencia de una subjetividad que a finales del siglo XX o principios del XXI, Bauman introduce con el concepto de la identidad líquida, ¿no? Donde describe la precariedad del sujeto contemporáneo. Bueno, se va debilitando, ¿no es cierto? La concepción del sujeto va transformándose en algo maleable. En esa cultura colectiva, pensaba Bauman, donde está sólido, en duradero, la identidad se vuelve un proyecto frágil, constantemente expuesto a la obsolescencia. En una época, en el sublime objeto de la ideología, Zizek, un lacaniano, considera que el espinoso sujeto estructurado considerará al espinoso sujeto estructurado como una división constitutiva, ya no es una unidad. Es decir, no entender a la subjetividad como una unidad, sino tener una fractura sostenida por fantasías ideológicas que nos permiten habitar lo real. La teoría feminista y queer, particularmente con Judith Butler, también contribuye a esta transformación. En su teoría de la performatividad, el sujeto se constituye a través de actos reiterativos regulados por normas sociales. De este modo, el género y la identidad ya no se entienden como naturales, sino como construcciones que pueden ser disputados y resignificados. La subjetividad es, entonces, un campo de tensiones atravesados por lo social y lo político. Sin embargo, en las últimas décadas, este debate se ha complejizado aún más con la emergencia de lo que bien describió Diana, la emergencia del sujeto digital y poshumano. En este contexto, el ser humano se encuentra cada vez más inmerso en redes de información, tecnologías de vigilancia y algoritmos dispositivos de autoexposición. Como señala Rosanna Zuboff en la era del capitalismo de la vigilancia, el sujeto digital es transformado en dato, predecido, analizado y comercializado. Nuestra subjetividad se vuelve cuantificable, likes, seguidores, patrones de consumo, trayectorias digitales,
que configuran una identidad algorítmica que coexiste y a veces reemplaza al sujeto tradicional. Un poco lo que mostraba con las placas, ¿no?, de recién. Eric Sadin sostiene que el sujeto digital, este sujeto digital hiperindividualizado y autorreferente, se convierte en una figura narcisista y frágil, incapaz de construir lazos genuinos. El yo no se constituye en el vacío sin contextos históricos concretos. Las plataformas digitales no son neutras, responden a lógicas de mercado, vigilancia y control. Autores como Donna Haraway, de nuevo un concepto que introduce Diana, con esta idea del cyborg, ¿no? Ese híbrido entre humano y máquina, simboliza el colapso de las fronteras entre lo natural y lo artificial. Se colapsa la frontera entre lo natural y lo artificial, lo orgánico y lo tecnológico. Para Haraway, esta figura permite nuevas formas de subjetividad, no esencialistas, no binarias y conectadas con redes tecnológicas. Así, el sujeto digital no es un sujeto humano conectado, sino un sujeto constitutivamente tecnomediado. Son dos cosas. Por su parte, Rossi Braidotti desarrolla una crítica aún más radical de la subjetividad humanista en su teoría del posthumanismo. Según Braidotti, la humanidad se construyó sobre un sujeto que era blanco, masculino, racional y autónomo. El sujeto contemporáneo, en cambio, debe pensarse desde la interdependencia con lo no humano: animales, medio ambiente, inteligencia artificial. Su propuesta de un sujeto nómada y antropocéntrico busca responder a estos desafíos éticos del presente desde una perspectiva más inclusiva y plural. A su vez, el transhumanismo, una corriente un poco más optimista y tecnocientificista, ve en estas transformaciones la posibilidad de trascender las limitaciones biológicas del ser humano. Ray Kurzweil imagina un futuro donde la inteligencia artificial y la biotecnología permiten mejorar la cognición, extender la vida y modificar la conciencia. Esto es lo que hablábamos, lo que hablaba también recién Diana, ¿no? Cuando se alcanza la singularidad, ¿no? La singularidad tecnológica, que estamos en los albores, digamos, en el umbral. Aquí el sujeto se redefine como proyecto evolutivo fusionado con la máquina. Nick Bostrom reflexiona sobre el potencial de la inteligencia artificial, la biotecnología y la neurociencia para mejorar o rediseñar al ser humano. En este contexto surge la figura del cibersujeto, aquel que se construye y actúa en entornos virtuales, donde la subjetividad se disuelve en datos y la experiencia se mediatiza a través de dispositivos. El yo ya no es solamente una conciencia individual, sino también un modo de una interfaz entre el cuerpo, software y cultura. Reconociendo que el uso de la subjetividad tiene un carácter político, puede observarse que este solucionismo y optimismo tecnológico tienden a crear discursos despolitizadores de los problemas sociales y psicológicos, ofreciendo apps como paliativos en lugar de transformaciones estructurales. No hay algo escondido ahí, en ese optimismo tecnológico que se instala como la única concepción de futuro, ¿no? Esos regímenes cibernéticos en la era digital, cuya institucionalidad es ahora conducida por corporaciones capitalistas, llevan estas prácticas a nuevas expresiones de pseudoconciencia política. Movimientos de desintoxicación digital, propuestas de tecnologías del yo, app de meditación, diarios virtuales, comunidades de apoyo online. Las redes sociales entonces son el laboratorio privilegiado de esta liquidez. El perfil virtual se actualiza, se mejora, se reinventa según las demandas del mercado simbólico digital al que están sometidas. También deja de ser una interioridad profunda, tal como nosotros, analógicos, lo vivimos, la interioridad de San Agustín, ¿no? Todavía yo la estudiaba y decía, wow, sí, hay algo. Para definir superficie editable, transparente e inauténtica. La interioridad profunda se transforma en una superficie editable. La unidad que era la fórmula moderna, la unidad, el átomo, que era la fórmula moderna para concebir los sujetos, hoy es interrumpida incesantemente por los dispositivos
digitales. Desde una perspectiva fenomenológica, la experiencia digital no solamente mediatiza las formas de comunicación o de conocimiento, sino que trastoca radicalmente la experiencia del sí mismo. Ese horizonte intencional de la conciencia en términos husserlianos. La atención como estructura básica del darse al mundo se ve fragmentada por la hiperestimulación algorítmica. La atención. Necesito prestar atención a algo, no puedo. Como sostiene Smisek, vivimos en una economía de la atención, donde el sujeto es despojado de su capacidad de concentración y reflexión. La subjetividad entonces se torna reactiva, dispersa, vulnerable a la captura constante por parte de los dispositivos. La emergencia de este yo digital, una versión mediatizada y performativa del sujeto, transforma la identidad en un objeto de diseño continuo. Lo repito de nuevo. La emergencia del yo digital transforma la identidad en un objeto de diseño continuo. Esta posibilidad de aparente autoconstrucción permanente o de manipulación cibernética potenciada por plataformas digitales promueve entonces la fragmentariedad y el narcisismo. En este contexto, la relación entre tecnología y subjetividad no puede entenderse en términos binarios de ordenación o emancipación. Se requiere una mirada compleja que considere la co-constitución entre el sujeto y sus entornos técnicos simbólicos. Bruno Latour advierte que los humanos y no humanos, como dispositivos tecnológicos, forman redes híbridas de agencia. En este sentido, ese yo digital no es una mera máscara, sino una extensión de la subjetividad encarnada, con una hipótesis del alma, en el sentido de Figé, ¿no? Alma. Que modifica nuestras capacidades cognitivas, afectivas y sociales. Y entonces los dispositivos celulares pueden ser entendidos, bien lo decía también Diana, te tomo todo, Diana, como periféricos. Por ahora son periféricos de la mente, pero ya está el proyecto Neuralink que se ponen chips en el cráneo, ¿no? Tiene una máquina de coser, es de Elon Musk, es el proyecto, tiene una máquina de coser, véanlo porque es muy impresionante, y vos pones la cabeza y tú te clavan en el cráneo un microchip que te conecta a una red de información. O sea que ya no solo periféricos, no es que están afuera y los usamos, ¿no? Sino que están incrustados. Este desplazamiento tiene consecuencias clínicas y epistemológicas. Acá viene lo interesante para ustedes. La psicopatología actual da cuenta de nuevas formas de malestar que exceden los marcos diagnósticos tradicionales, el aumento de los trastornos de ansiedad, la depresión juvenil, las adicciones conductuales relacionadas con el uso de la tecnología. Todo esto refleja un tipo de subjetividad que no logra sostenerse frente al frenético flujo representacional de las redes. Como señala Byung-Chul Han, hemos pasado de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento, donde el sujeto se explota a sí mismo bajo la promesa de significantes vacíos, ¿no? Libertad, autenticidad. El resultado no es la emancipación del sujeto, sino como quería Kant, ¿no? El famoso Sapere, atrévete a saber que serás libre. El resultado no es la emancipación según Byung-Chul Han, sino el agotamiento psíquico. En psicología contemporánea en particular, desde perspectivas psicoanalíticas y posmodernas, ha abordado esta mutación subjetiva. Lo vienen abordando desde hace muchos años. Muchos autores advierten que el sujeto se constituye a partir de una relación dialógica con el otro, una tensión entre la afirmación del yo y la validación por parte del otro. En este contexto digital, esa tensión se intensifica. La mirada del otro es constante, permanente, omnipresente y omnisciente, pero también inasible y despersonalizada. Ese otro digital es una audiencia anónima, un espejo deformante que refleja la imagen hiperreal del yo. Esto es Black Mirror, ¿no? Esto es Black Mirror. Por eso la serie causa tanta sensación y preocupación. Black Mirror es el espejo negro, la pantalla en negro. Es un espejo negro. La psicología clínica, por su parte, deberá, seguramente, no quiero... Ustedes sabrán, pero deberá actualizar sus marcos teóricos para incorporar esta complejidad.
La terapia ya no podrá limitarse al espacio analógico del consultorio. De hecho, ya nos sucede. Convivimos en la actualidad con encuadres clínicos digitales, terapia online, intervenciones breves por chat, psicoterapia asistida por inteligencia artificial, que es algo que se está generalizando ahora en este mismo momento. Estas son realidades inobjetables y parte de nuestra experiencia cotidiana, que están actualmente en observación y estudio por psicólogos, sociólogos y estudiosos de la cultura. Esto se está investigando, no sabemos bien qué es lo que está sucediendo, pero que nos está modificando. Estas formas no son simplemente adaptaciones logísticas, sino implicar una transformación profunda de la relación terapéutica, del lugar del terapeuta y del tipo de subjetividad que se construye en ese proceso terapéutico. Cierro, sí. Entonces, pensar la subjetividad, pensar la subjetividad implica reconocer tanto las amenazas como las potencialidades del ecosistema digital. Implica una toma de conciencia sobre las condiciones técnico-culturales que configuran nuestro estar en el mundo. La filosofía y la psicología están llamadas a dialogar más que nunca para comprender y acompañar esta transición. Es preciso volver a las preguntas más fundamentales sobre el sentido de lo humano. Es preciso volver a esas preguntas. La individuación es un concepto clave. Ya no parece ser un punto de partida, sino un proceso en devenir, un crédito en modelación perpetua. En la era digital, este devenir se juega en la interfaz entre cuerpos, máquinas y discursos. El reto ético es habitar esa interfaz, pero con lucidez. Donna Haraway, en ese manifiesto Cyborg, afirmaba que el cyborg sueña con una comunidad sobre el modelo de familia orgánica, planteando una subjetividad poshumana, híbrida y situada, que desafía los dualismos tradicionales y escapa al Edipo freudiano. El despertar subjetivo de la era digital puede ser un crepúsculo de lo humano y nos invita a pensar la emergencia de una nueva subjetividad como un campo de tensores de fuerza en el que todos los órdenes deberán alterarse. Exacto. Sergio Zabalza es psicoanalista, doctor en psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en clínica psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín y licenciado en psicología de la UBA. Es profesor titular designado por concurso de oposición y antecedentes de la Cátedra Clínica Psicológica Adultos en la Universidad Nacional del Chaco Austral, donde también oficia de titular en forma interina de la Cátedra Escuelas y Corrientes 3. A su vez, es director responsable del curso El Cuerpo a partir de la enseñanza de Jacques Lacan, Conceptualizaciones, Dirección de la Cura y Encrucijadas de la Contemporaneidad, en el doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Y dicta clases en diplomatura universitaria en género, diversidad y subjetividad de la Asociación Argentina de Salud Mental. Desarrolla su práctica psicoanalítica en privado y colabora como supervisor en hospitales públicos y equipos docentes de educación especial. Ex integrante del dispositivo del Hospital de Día y del equipo de trastornos graves infantos juveniles del Hospital General de Agudos, Dr. Teodoro Álvarez. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, tengo un texto para leer y el título es Inteligencia Artificial, maravillosa creación al servicio de la pasión por la ignorancia. Me interesa abordar la cuestión de la inteligencia artificial con la pregunta acerca de qué es la inteligencia y aún más, qué sería la inteligencia para un psicoanalista. Si se trata de la capacidad para resolver cuestiones de manera teórica y pragmática, creo que nos quedamos cortos. La práctica psicoanalítica transcurre en torno a las preguntas que acucian al ser hablante por excelencia. ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿Por qué me ocurre este malestar del cual no tengo idea de dónde viene? ¿Qué tendencia oscura me lleva a sentirme mal? ¿Por qué me odio? ¿Por qué odio a las personas que más amo? ¿Por qué repito una y otra vez lo que me hace daño? Y esa pregunta que Quino, el creador de Mafalda, puso en boca de Felipito: ¿por qué justo a mí me tenía que tocar ser yo?
Someto el concepto de inteligencia al desafío que proponen estas preguntas. De todos estos interrogantes podemos obtener un primer rasgo común. Buscan la causa. Bien, para el psicoanálisis la causa está perdida, de manera que la experiencia psicoanalítica orienta al ser hablante al acto de consentir a una ignorancia estructural, un vacío. En todo caso, una singular manera de entender la inteligencia es que toda la construcción anímica de un sujeto está conformada para ocultar la imposibilidad de dar respuesta a estos interrogantes. ¿Cómo? A través de saberes. Digo que el conocimiento, desde la metafísica hasta las ciencias actuales, cumplen el primer y decisivo propósito de ocultar la ignorancia que nos distingue por el mero hecho de hablar. Y de hablar con un cuerpo del cual no tenemos idea. A lo sumo tenemos representaciones, ficciones. El cuerpo es un vacío en el pensamiento, un agujero en el saber, el cual reporta precisas consecuencias para el ser hablante. Para nombrarlo de una vez, el goce, ese oscuro exceso de satisfacción actualizado en síntomas que gobiernan al sujeto más allá de su conocimiento y voluntad. De hecho, Lacan considera el cuerpo como una mesa de juego sobre la cual acontece una disputa entre el saber y el no saber. Lo interesante es que agrega, lo propio del goce es que cuando hay dos cuerpos, mucho más aún cuando son más, no se sabe, no se puede decir cuál goza. Por ello, en este asunto puede haber varios cuerpos involucrados e incluso series de cuerpos. Me acuerdo ahora algo que decía Enrique Pillón Rivière, un gran psicoanalista argentino, que decía que cuando dos personas están teniendo sexo, no son dos personas, son una multitud. Vayan como ejemplo los fenómenos de masa. ¿Se imaginan a millones de personas adorando una máquina? Pues de alguna manera es lo que hoy estamos asistiendo. Para más datos, una máquina que habita en nuestros bolsillos en base al soborno por el cual creemos manipular nuestro teléfono, cuando en realidad se trata de un dispositivo que se rige por algoritmos y pautas bien alejadas de nuestro dominio. Pasión por la ignorancia. ¿No podríamos incluso considerar que hoy un sujeto viene a la consulta para resolver sus problemas con Instagram? Desde la foto que subió el novio o la novia hasta la fiesta a la cual no fue invitado, pasando por los likes que obtuvo la otra o el puntual rival. Hoy el superyo se afincó en las pantallas, sitio donde la mismidad se escapa de la singularidad a un muy elevado costo, por cierto. Se trata entonces de leer una vez más la máxima en la que Freud ubicaba el horizonte de la práctica psicoanalítica, donde era ello, yo debo advenir, es decir, avanzar sobre la ignorancia de nuestra ignorancia. La definición de singularidad desde esta perspectiva sería la singularidad es lo que me diferencia de mí mismo, es lo que no quiero saber de esto que me habla. Avancemos entonces con esta pasión que según Lacan domina al ser hablante y del cual en su seminario 20 aún dice no quiere saber nada, pasión de la ignorancia. A tal punto llega esta consideración que en su introducción a la edición alemana de un primer volumen de los escritos dice, insisto, es el amor el que se dirige al saber, no el deseo, porque en lo que concierne al Wistrier, al deseo de saber, aunque tenga el cuño de Freud, está claro que no lo hay en lo más mínimo. Esto es muy fuerte, está criticando a Freud. No hay deseo de saber en el sujeto, el que quiere saber es el analista.
que el mejor amigo del analista es el no sé. Entonces nosotros somos jodidos, inhumanos, hacemos preguntas de mierda, ¿no? Las preguntas más tontas. ¿Por qué? ¿Sí? No entiendo. Si alguien en este auditorio ha creído entrever que desde esta perspectiva la inteligencia artificial está hecha, gestionada, implementaria al servicio de alimentar la pasión por la ignorancia, pues está en lo cierto. Queremos ser máquinas, de esta manera, lejos de desestimar o ignorar la irreversible presencia de la IA en nuestras vidas. Propongo considerar al ciberespacio y la serie de artefactos y dispositivos digitales que a diario utilizamos como el otro privilegiado con quien dialogar en nuestra época. Preciso algo más. Una máquina bien puede estar advertida de lo mucho que ignora. La diferencia con el ser hablante está en que por el mero hecho de pensar y hablar, una máquina avanza en su conocimiento, en tanto para el ser hablante el proceso es exactamente el opuesto. Cuanto más piensa, más ignora. De hecho, nosotros vemos en el dispositivo el síntoma ubicado en el pensamiento. No, porque me puse a pensar, dice el analista, ¿no? Y me puse a pensar, es un S1, hay un significante privilegiado, y cuando uno lo despide le dice, nos ponemos a pensar, y le repite esa frase como para que se haga una pregunta respecto de esto, porque esa frase ese pensamiento y esa frase me puse a pensar está para no saber. Bien, desde diferentes ángulos y perspectivas, el tema de la IA hoy ya forma parte de las preocupaciones y fantasías del discurso cotidiano. La ocasión se hace propicia para intentar identificar en qué consisten, si es que los hay, los desacuerdos, desajustes, saltos e incongruencias, en suma la diferencia entre la experiencia propiamente humana y la IA, que hoy amenaza con guiar los destinos del planeta. Hay quienes con buen tino señalan entonces que una máquina dotada con los recursos necesarios para adueñarse del lenguaje podría crear una realidad capaz de terminar por destruir toda cultura y manifestación que la raza humana hubiera creado durante sus miles de años de existencia. Esto lo dice Yuval Harari en el texto Nexus. Me lo regalaron, el texto lo leí todo. Es muy interesante lo que pasa, porque yo estoy de acuerdo con este diagnóstico. Todo el punto, el supuesto a partir del cual Harari hace su propuesta para evitar esto es exactamente contraproducente. Harari divide la psicología individual de las redes. Los seres hablantes somos buenos, queremos saber de nosotros. Es increíble. Página 14 del Nexus, si tienen la oportunidad de leerlo, es increíble la pasión por la ignorancia. Es notable. Bien, por empezar, bien podríamos considerar que de alguna forma la primera máquina que se adueñó del cuerpo humano, o más bien le otorgó el carácter de tal, es el lenguaje mismo. Una estructura con códigos, marcas, ideogramas, fonemas, mecanismos, letras, números, los cuales se imponen al individuo ya desde su gestación, por el sonido que le llega a través del cuerpo de la madre. En este punto estamos hablados, no somos dueños del lenguaje que nos habla. Ya Nietzsche había dicho que el tú es más antiguo que el yo. Y de hecho Lacan, al comentar la agudeza que Heine pone en boca de un hombre famélico al referirse a su acaudalado familiar, me trató de una forma del todo familionaria, no sé si recuerdan, ¿no? Dice: reconocemos aquí el mecanismo de la condensación materializada en el material del significante. Se trata de una especie de encastrado
con ayuda de no sé qué máquina, de dos líneas de la cadena significante. Lejos entonces de constituirse como espejo de la realidad, el lenguaje crea realidades. ¿Cuál es la diferencia entre este lenguaje que desde siempre nos constituye y la IA? Con cierta premura, alguien podría argumentar, usted lo que está diciendo es que la IA no tiene inconsciente. A lo cual bien se le podría responder que si por inconsciente entendemos un subtexto que se escurra entre los enunciados explícitamente formulados, no estoy tan seguro que la IA no podría lograrlo. Ocurre que de lo que se trata es algo tanto más complejo. El inconsciente freudiano supone una satisfacción en el cuerpo. Citemos una vez más a nuestro imaginario interlocutor, el cual ahora bien podría decirnos, claro, usted lo que me está diciendo es que una máquina no puede sentir. Y una vez más, no nos animaríamos a afirmar tal cosa, más allá de las historias de ciencia ficción con máquinas que se animan a sentir, ¿no? Como 2001, Odisea del Espacio. ¿Por qué no considerar que la ciencia podría lograr algo parecido o similar a una máquina que experimenta sentimientos, temores? ¿Es esto lo propiamente humano? Tengo la impresión que no. El ser hablante puede ser absolutamente ignorante de lo que siente. ¿Qué tal? ¿Cómo es que viene aquí? ¿Por qué consulta con un psicoanalista? Me mandó mi mujer. Está todo bien. Hacerse daño, convencido de que realiza lo correcto. Es más, la satisfacción que su cuerpo experimenta por el hecho de ser hablante no se guía por el principio de placer, mucho menos por el del mantenimiento de la vida propia ni la del semejante. De esta forma, la singularidad que distingue a un cuerpo hablante es lo que al mismo tiempo lo hace diferente de sí mismo. ¿Una máquina podría traicionarse a sí misma? No sé, es una pregunta, la dejo abierta realmente. Sobre este último punto nos faltan quienes advierten sobre la efectiva posibilidad por la cual una máquina podría modificarse por propia iniciativa de forma tal de desobedecer las pautas y límites con las que ha sido creada. Pero esta eventual autonomía que se le atribuye a la IA no supone trauma alguno. La singularidad del ser hablante está velada por la represión que para bien o mal protege al sujeto de la angustia, indicio de un cuerpo vivo si los hay, pasión por la ignorancia. Pareciera entonces que una primera conclusión indicaría que lo más íntimo y definitorio en la criatura humana poco tiene que ver con la razón, lo sensato, o como quiera se intente llamar a un sesgo compatible con la comprensión o la inteligencia, entendida esta como la manera más conveniente de tomar decisiones para el logro de un objetivo explícito y comunicable. Lacan en este punto es por demás claro. En su clase del 1 de diciembre del 74, aborda el tema de la IA cuando refiere un ordenador, según las últimas noticias, es también un cuerpo. No va de suyo para decirlo que un cuerpo esté vivo, de modo que lo que atestigua mejor que está vivo es precisamente esa mens, a propósito de la cual, o más exactamente, que he introducido por la vía el camino de la debilidad mental. Somos débiles mentales desde esta perspectiva. Estamos totalmente sujetos a la sugestión del discurso del otro. No me voy a extender mucho por el tema, pero hoy en nuestro país está a la orden del día en este punto. No está dado a todos los cuerpos, en tanto que funcionan, sugerir la dimensión de la imbecilidad. Esta dimensión se introduce por la lengua. La lengua todo junto, que es un concepto, esto de ese fonema que se incrusta en un cuerpo y determina un tipo singular de goce. Y cada comunidad hablante
posee una la lengua, que en cada cuerpo se incrusta de una manera singular. Esta es la tesis. La lectura del párrafo comienza por ser desconcertante para terminar lastimando nuestra amada consideración con que el sentido común nos ha hecho creer que somos seres inteligentes. Para decirlo todo, según Lacan, lo que nos diferencia de la máquina es nuestra imbecilidad. Intentemos ahondar en esta por demás desafiante e inquietante perspectiva. Me parece que el trabajo analítico es hacer de la imbecilidad una oportunidad para convivir con la propia vulnerabilidad. Me parece, a mí me interesa esta perspectiva. Sí, somos imbéciles, pero de pronto, en la medida en que podemos animarnos a convivir con nuestra singularidad, somos sujetos sensibles que le hacemos un lugar al otro, podemos ir más allá del amor narcisista. Esta sería la propuesta. Se hace perceptible considerar que la eventual conciencia que podría llegar a adquirir una IA no padecería la división subjetiva propia que aqueja al ser hablante. Sin ir más lejos, basta tomar nota del tiempo que suele llevarle a una persona a saber qué quiere, es decir, por dónde transita su deseo. ¿En qué consiste esta división? La respuesta de neta raigambre freudiana no se hace esperar. Si bien el sustrato neurológico está en el cerebro, la localización del aparato anímico es virtual. Acá hay un diálogo interesante que podemos tener. Se puede pensar con el estómago, con los genitales o con el culo. De hecho, basta tomar nota de las conversiones histéricas, la constipación del obsesivo o el susto que revela la falta de erección o el dolor de cabeza ante una propuesta sexual para convenir que bien o mal un cuerpo vivo interfiere en cualquier elucubración que pretenda guiarse por los cánones de la razón, por más sensatos que los mismos se puedan mostrar. Por algo, al referirse a la división cartesiana entre res cogitan y res extensa, Freud consideraba que la psique es extensa, nada sabe de eso. O sea, el acto de pensar implica ignorar lo que hacemos con el cuerpo. Lacan aconsejaba pensar con los pies. Wow. Para ir terminando, el párrafo más arriba mentado sobre nuestra invisibilidad aporta una por demás precisa observación. El otro que resta unidad a mi conciencia es el cuerpo viviente, cuya presencia se hace sentir por lo que no funciona. A saber, el goce, esa tendencia caótica en un todo afín con la pulsión de muerte freudiana. Cuestión que por fin introduce el punto decisivo, la lengua. Dice Lacan, es la definición que él brinda, la lengua, todo junto, sirve para otras cosas muy diferentes de la comunicación. Nos lo ha mostrado la experiencia del inconsciente en cuanto está hecho de la lengua. Esta es la lengua que escribo en una sola palabra, como saben, para designar lo que es el asunto de cada quien, la lengua llamada y no en balde materna. Dicho rapidito, una de las consecuencias para desarrollar, pero a mi modo de ver, una de las consecuencias de la inteligencia artificial o de la cultura digital es esta mamá toda en función de la pauperización simbólica y de la declinación paterna. Hasta nuevo aviso, ninguna inteligencia artificial puede llegar a esta imbecilidad que supone interpretar el lenguaje cotidiano a partir de las huellas que aquellas primeras e intransferibles experiencias le dejaron a cada uno en el cuerpo. Quizás todo resida en considerar que según la posición subjetiva que se adopta respecto a esta falla, la misma puede traducirse
como la necedad que suele distinguir a los actos humanos, o por el contrario, la indispensable vulnerabilidad por la cual un sujeto accede a ese raro fenómeno al que solemos llamar amor y cuya clave no obedece a razón, sentido ni algoritmo alguno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, por las preguntas. Desde ya, muchas gracias desde todas las integrantes de la Comisión de Investigación, Lili Camarón, Magali Oyola, Cintia Barrera, Natalia Arce y Beatriz Mayer. Y gracias al colegio y muchísimas gracias a todos, pero especial, la verdad, la generosidad que han tenido los invitados para compartir lo que prepararon, pero también esta conversación. Muchas gracias.